Gracias por continuar con nosotros. Es momento de dar paso a la mesa de análisis de este martes y para ello recibo con gusto aquí en el estudio a la doctora Leticia Santoyo. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Jesús. Saludo a todo nuestro auditorio hoy martes y también aquí a Javier y a Salvador como todos los martes. Médico Javier Terrazas, bienvenido, buenos días. Buen día, Jesús. Excelente día para el auditorio y pues bienvenidos, compañeros. Salvador, Leti. Salvador Chava Leal, bienvenido, Chava. Como siempre, un Chuy, gusto saludarte. Chuy, buenos días, buenos días al auditorio y buenos días a Leti y a Javier. Bueno, pues estamos, es un decir, en ventaja, periodo vacacional, ya pero Algunos ya estamos. algunos tenemos que trabajar, algunos otros no. Pero bueno, previo a este periodo vacacional, se anunció esta nueva pues acción que en otros años se ha mencionado también y que bueno, no por todos es bien vista, en donde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, hoy la SIC, informó que el servicio de autotransporte federal y transporte de carga tendrán horarios especiales de circulación en carreteras y puentes federales durante el periodo vacacional de Semana Santa. Esto con el objetivo de fomentar la seguridad de los vacacionistas que circulan en los caminos y puentes de jurisdicción federal y evitar accidentes. La dependencia restringirá los servicios para el autotransporte federal y transporte privado de carga especializada de objetos indivisibles de gran peso, así como para las grúas industriales que transiten por caminos y puentes de jurisdicción federal. Se dijo en este comunicado que las restricciones vehiculares no se aplicarán a aquellos usuarios y permisionarios del servicio de autotransporte federal y transporte privado de carga especializada relacionados con proyectos u obras a cargo del gobierno. Doctora, ¿es suficiente estas medidas? ¿Garantizan estas acciones la reducción de accidentes en carreteras? Bueno, ya hemos visto que en otras ocasiones ha ido reduciendo también en periodos, sobre todo estos sí, donde hay mucho flujo, ¿no? Como dijeran los deportistas o en el ámbito de deportes, turistas 1, transportistas 0. Los que más se deben de quejar en este momento deben ser los transportistas. Recordemos que Tamaulipas es un punto crucial entre México y prácticamente Estados Unidos. Entonces tenemos una amplia frontera. Tenemos Nuevo Laredo, que es la aduana más importante a nivel nacional en cuanto a su flujo. Y esto pues prácticamente va a limitar muchísimo sus actividades en este tipo de cuestiones. Aunque no es única vez o no es primera vez que se hace, pues ellos deben tener ya algunos planes para tomarse en cuenta. Veamos que a nivel nacional y a nivel Tamaulipas el índice de accidentes pues también incluye a veces muchísimas percances entre los vehículos grandes y los vehículos pequeños. Y estas épocas, sobre todo esta semana, la llamada Semana Mayor, el flujo de visitantes es muchísimo, o sea, se indica entre 3 millones y 4 millones más o menos de paseantes en lugares, sobre todo playas, ¿no? Pero esto también es una convergencia en carreteras y hablemos qué tipo de carreteras tenemos. La verdad no son autopistas, no son tan seguras para el manejo y sobre todo para aquellos correlones que quieren llegar rápido, ¿no? Entonces, es un poquito decir, es suficiente. Creo que nunca es suficiente. Hay muchas más cosas que hacer, sobre todo de manera preventiva. Médico, ¿cómo vemos estas acciones? ¿Son suficientes? Pues creo que no son suficientes porque leía con atención releía el comunicado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y bueno, yo creo que falta ser más explícito porque habla de que unidades indivisibles, algo un término ahí, y pues no se especifica cuáles exactamente. Digo, antes eran un poco más detallistas y nos decían que los trailers de doble remolque no deberían de circular. En español. Y bueno, la verdad es que tratando de entender lo que quieren decir ahí en el comunicado, pues la verdad es que los de doble remolque pues no están penalizados o no están restringidos. Entonces, hablan de grúas y de las unidades de transporte de dimensiones más que abarcan más de un carril y que bueno, que normalmente a veces las hemos visto trasladando calderas o trasladando maquinaria pesada
Digo, Con esas son dimensiones. unas cuantas unidades. Entonces, creo que la verdad es que hace falta mayor presencia de la policía de caminos. Antes era la Federal de Caminos, ahora ya le cambiaron el nombre, ya sí hay unidades, pero no con la frecuencia ni en los puntos estratégicos como para alertar a esos correlones de los que habla Leti, para que, bueno, pues nos cuidemos entre todos. Las carreteras de Tamaulipas, hay que recordar, son cerca de 3,000 y fracción kilómetros de carreteras federales y cerca de 2,500 estatales. Entonces, pues son muchas carreteras y todas, en este caso las más socorridas, son las que van a los puertos, a las playas. Y bueno, normalmente las playas están en el punto de los puertos marítimos a donde van todos los vehículos de carga que vienen del puerto industrial de Nuevo León o de Saltillo, o los que vienen con Huachicol de Estados Unidos. Entonces, pues esas son las unidades que ponen en riesgo a los vehículos pues, de transporte personal o familiar, que son los que nos trasladamos a Miramar, a La Pesca, o a Barra del Tordo, o a Tesoro, o a Bagdad, o a Carbonera. Entonces, pues sí se pone en riesgo a los ciudadanos. Y bueno, nos hablan del gobierno del estado también, de un mega operativo. Y yo acabo de llegar de Monterrey y no vi ni unidades de la Policía Federal de Camino y los de la Guardia Estatal, 2 o 3 y estacionados. Entonces, vi más militares. Entonces, pues, digo, ¿dónde está esa vigilancia? Creo que hace falta reforzar la vigilancia ordinaria y bueno, pues que no deberían de prohibirle el tránsito a los doble remolque porque son peligrosones en Más esta concretos, ¿no? temporada. Sí, claro, Así más es. concretos. Salvador, ¿tú cómo ves estas acciones? Pues mira, hoy se hace esto, sin embargo, como dicen mis compañeros, no es lo que debe de hacerse. Creo que lo que se debe de hacer es ya que se crea la Federal de Caminos, que sea la vigilancia extrema en las carreteras, aparte que el gobierno federal pues busque la manera de corregir las carreteras. Aquí hemos andado en varias carreteras del país y nomás en algunas hay rampas, por ejemplo, para detener las unidades que se quedan sin frenos. Los transportistas de carga pesada, los dobles remolques, los trailers, por lo regular, los choferes van agotados. Venir de Yucatán a Monterrey, nomás de manejar, vienes cansadísimo, inclusive usando todo tipo de pastillas. ¿Ah? Pero bueno, creo que aparte el gobierno federal debe de corregir todos los errores de las vías de comunicación. Aquí en el estado de los más de 2,000 kilómetros que existen, no vemos ninguna rampas para detener las unidades, inclusive para los automovilistas también. Entonces creo que hay maneras de ir buscando alternativas, no así de prohibir, está bien, pero como decía Javier, los que vienen de la frontera van a los puertos, ¿qué van a dejar? Pues materiales, unidades muy pesadas, pues carga muy pesada, con volúmenes muy pesados, pero bueno, veremos si el gobierno tiene la atención de verificar primero y que la policía vigile, porque antes había revisiones de unidades de transporte, tanto federales, de transporte federal como de unidades de carga, había revisiones de los elementos, te paraban para revisar las unidades, qué tiempo tienen esas unidades, trailers, que tienen más de 25 o 30 años de trabajo, de servicio, y no tienen las revisiones mecánicas como debe de ser, no las tienen. ¿Por qué? Porque esta secretaría pues es una secretaría nada más, debe de haber un área, o si existen, si la tenían antes, de revisiones a las empresas de cuánto tiene esas unidades trabajando en las carreteras. Es decir, las vemos que se salen, que se desganchan los de los trailers porque les falta mantenimiento. Aparte, las licencias para conducir, las federales en aquellos años, hace muchos años, porque tocó ver, no eran fáciles de sacar, no eran fáciles. Hoy se dan como tortillas de harina. Cualquier muchacho, cualquier joven la puede sacar vía internet, sin experiencia, sin el manejo. Hoy se salen así. Antes era difícil sacar una licencia de manejo federal, muy difícil. Bueno, todas esas situaciones pues convergen a que los accidentes estén en las carreteras, porque también pues no hay un control
de los choferes, no hay un control en las empresas, las carreteras no están las adecuadas para lo que son, les falta mantenimiento, independientemente de que haya vigilancia para estas unidades, pues aquí coincidimos todos que deben ser la doble remolque, porque no se ven, y aparte no traen luces, en fin, hay muchas cosas antes de llevar un control de unidades, de que puedes pararlas por las vacaciones. Sí, yo no digo que no, porque las afluencias turísticas dejan derrama económica, también dejan accidentes y muy graves y muy lamentables en el país, pero bueno, tenemos que ver que el gobierno federal, independientemente de que ataque de esa manera el control de las unidades pesadas, porque también verifique las ruedas de comunicación, no solamente aquí en el estado, en todo el país, porque sí son necesarios esas vigilancias. Muy bien, hablábamos de una de las acciones, doctora, pero también, ¿qué se ha hecho? ¿Se realizaron mantenimientos a las carreteras federales? Hemos hablado de que en el pasado sexenio pues estuvo abandonado, prácticamente no hubo presupuesto. Hay muchas carreteras pues con baches, ¿no? Cosas que antes no se veían. ¿No son más importantes este tipo de acciones antes de estas otras medidas? Sí, de hecho todavía ahorita como que en esta última semana empezaron a hacer algunos arreglitos ahí, y eso también es bastante peligroso, sobre todo que esta semana es cuando hay mayor afluencia. Claro que esto se va a dar en mayor medida jueves, viernes y sábado y el domingo de regreso prácticamente, ¿no? Pero ya desde este momento la voz de salida en universidades, en escuelas, fue el fin de semana pasado. Sabemos que normalmente en Tampico se lleva a cabo el playazo y pues las carreteras no están en esas condiciones tan óptimas. Se están arreglando algunos tramos, pero pues sabemos que hay un abandono en esa parte de las carreteras. No ha habido esa inversión requerida para tener carreteras en mejor estado o por lo menos doble circulación. Ahorita hablaban de los trailers doble remolque. Otro de los puntos es para rebasar a varios trailers doble remolque, o sea, dices tú, es un tren el que va adelante de ti y luego en una carretera de doble sentido. Esto es bastante difícil y maratónico también para los conductores. ¿Cómo ven las condiciones, médico, de las carreteras también? El Pues fíjate que Tamaulipas yo lo he considerado como el patito feo de las carreteras federales y estatales también. En el norte de la República, yo viajo cuando menos 1 o 2 veces por año al estado de Chihuahua, y desde que salgo de la casa de mis difuntos padres hasta Linares es autopista. Y de Linares para acá, pues ya, tienes que, bueno, aquí se acabó la autopista. Y luego cuando pasabas por el pueblo de Chava, ahí por Mainero, híjole, está yo lo bauticé como el puente Capricho, porque pues, fue un capricho, digo, ese puente no debió estar ahí, el puente debió estar acá en el paso de las vías, en el kilómetro 50 más o menos. Entonces, son tramos, afortunadamente se corrigió un pedacito lo que se denominaba la Cuesta del Salero, que ahí había no sé cuántos muertos hubo ahí, decenas y decenas en 2 décadas, me tocó estarlos contando, ya no sé cuántos, pero afortunadamente arreglaron la Cuesta del Salero, pero pues prácticamente desde Linares a Altamira, pues tenemos pedacitos como de intento de autopista. Entonces, la verdad es que, y esa autopista pues nos la ofrecieron desde Carlos Salinas de Gortari. Entonces, no se ha concretado y a Tamaulipas le urge esa autopista. Creo que la dinámica que existe entre la zona industrial de Nuevo León y Saltillo con los puertos de Tampico y Altamira la hace necesarísima esa autopista. Y en estas épocas de vacaciones, como Semana Santa, como en verano, como en diciembre, pues nos toca ver unas competencias entre trailers y automovilistas y autobuses. Entonces, como si fuera la Fórmula 1, entonces dices, caray, entonces prácticamente te la vas jugando. Entonces, porque son 2 carriles con acotamiento. Entonces se hacen dependiendo de dónde, por ejemplo, ahorita la más fuerte dinámica es de Monterrey hacia Tampico Madero. Entonces los que vienen ahorita pues agarran 2 carriles
y los que van de Victoria o de Tampico a Matamoros van por uno. Y en el éxodo, cuando se acaban las vacaciones, es al revés. Entonces, es un riesgo muy fuerte, hay muchos accidentes y desgraciadamente el turista carretero, el que viene a Nuevo León y de Coahuila, pues no es el mejor turista, ¿me entiendes? Entonces vienen carritos más o menos, otros no tan buenos y unos bien fregadones. Entonces se la vienen rifando y vemos con tristeza que hay muchos accidentes, a veces por volcadura, a veces por alcances, y luego ahorita si le agregas el ir texteando, el ir con el celular, entonces eso complica mucho. Entonces, y no hay, insisto, no hay la vigilancia adecuada, ni de policía, de la Guardia Estatal, ni la Policía Federal de Caminos, que antes se llamaba así, ahora se llama Guardia Nacional División Caminos, y las pintaron de blanco, y pues ya no, como que ya no circulan tanto como las patrullas de los Doberman, aquellas negras, como los Doberman a los policías federales de No, caminos. ya está con carteles, ¿no? Entonces, simulaban ser patrullas hasta. Entonces, falta eso, pero lo más importante es que a Tamaulipas hay que darle una manota de tigre en materia de carreteras. Salvador, ¿tú cómo ves este? Comparto la opinión de Javier, sí necesitan la mano del tigre, de leones, de leopardos, lo que quieran, de todo tipo, para que las carreteras sean acordes a las realidades que vive Tamaulipas, ¿no? Para tener esa influencia turística que se tiene, pues necesitan las carreteras, necesitan tener esa atención para que el gobierno federal busque, no sé, atraer recursos de lo que sea, para traer ya de Linares para acá la autopista, no sé si hasta Veracruz, si es posible, ¿eh? Porque también colindan Veracruz con el sur de Tampico. Entonces, ver la posibilidad de que el gobierno federal que deje de buscar otras acciones, sino que se busque también tener las carreteras adecuadas. Y en Tamaulipas, bueno, el gobierno del estado también tiene que tener su distancia. Y aquí que no vaya a privatizar carreteras que son del estado. Eso sí, no, yo al menos no es que sea permisible por uno, pues si yo no soy quien gobierna, pero no debe de haber esto. Entonces, esa situación, aquí le ponemos rumbo nuevo. ¿Qué seguridad tiene? Que el estado, en vez de privatizar, busque la manera de que esa carretera sea más estable, más segura, pero no, la privatiza, porque no tiene recursos, pero tiene recursos para otras cosas. Pero viendo la necesidad de las carreteras, sí, la manita de tigre le queda corta, Javier. Quiere hacer una manototota grandota para que se vean los recursos públicos que estén destinados para esta infraestructura, independientemente de otras, porque Tamaulipas no deja de ser turista, o si no deja de tener esas playas, no deja de tener esos centros, y aparte tiene puertos, decía Javier, tiene razón, Matamoros, Tampico, Madero, toda esa parte de Altamira, toda esa zona sur, aparte de turística tiene puertos, entonces sí tiene que, toda esa infraestructura pesada, pues no puede venir en carrita, ni en camionetita, ni en tortos, ni en trailer, ni en camiones de estos de una unidad, sino debe de traer pues los grandes, no los remolques, pero como decían Leti, para rebasar dos, tres trailers con doble remolque, pues ya reconfesado en las carreteras, no las tan adecuadas para este tipo de rebasar con unidades de esa naturaleza. Entonces sí que el Estado sea, entre el Estado y la Federación, incluyendo los municipios, ataquen ese problema de infraestructura. Muy bien, bueno, pues acompáñanos a una pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Marte 7. Playa Miramar confirmada como zona segura. Arena suave, sin gran oleaje. Ideal para humanos, niños y marcianos. Playa Miramar, la playa de todos, de aquí y de allá. Gobierno Municipal de Ciudad Madero. Prosperidad para todos. Estas vacaciones sin sol ni bronceador, pero estrené refrigerador. Aprovecha esta semanita santa del hogar en Home Depot y obtén 10% de bonificación en tus compras a 15 meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex. Home Depot. ¿Qué quieres lograr? Consulta detalles en tienda y en homedepot.com.mx hasta abril 17. Este Día del Niño, Minecraft, Stitch y Paw Patrol están en Coppel. Encuentra ropa y calzado de tus personajes favoritos. Usa tu crédito Coppel para que hoy seamos más niños que nunca. Descubre esto y mucho más en nuestras tiendas coppel.com y app Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 10 al 30 de abril del 2025.
Nuestra primera constitución como república independiente estableció la creación de una Corte Suprema de Justicia. Son ya 200 años trabajando cada día para dar cuerpo al ideal de nuestra patria. Que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario. Asómate a www.supremacorte.gov.mx. 200 años de La Corte contigo. El fentanilo te mata. Destruye tu cerebro, pulmones y corazón. Las verdaderas amistades te cuidan y te dan vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. En Coppel, encuentra todo para tus vacaciones. Prepárate con hasta 30% de descuento en bocinas Bluetooth, 40% en muebles de jardín y 25% de descuento en albercas y asadores. Mejora tu vida. Coppel. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. Vigencia del 29 de marzo al 20 de abril del 2025. ¡Aprovecha! ¡Llega primero! ¡Al Descolchonadero! Esta Semana Santa, el que se quedó ahorró. Aprovechen Super Colchones, descuentos de hasta el 60% de descuento en modelos seleccionados. ¡Córrale! ¡Nuestros colchones están volando! ¡Aprovecha! ¡Llega primero! ¡Al Descolchonadero! Gracias por continuar con nosotros en esta mesa de martes, doctora. También, adicional a toda esta situación, otra problemática que los automovilistas se quejan cada periodo vacacional son los retenes militares, que dicen pues de poco sirven, ni revisan y únicamente generan este congestionamiento vehicular en donde vemos en la carretera pues hasta 5 filas o por carriles. No, incluso a veces se bajan de la carretera, sí, o la se bajan de la terracería y se andan metiendo, o ha habido accidentes también de ese tipo. La verdad es que sobre todo en estas épocas donde hay mucho tráfico, hay que buscar medidas alternas, porque el retén que se encuentra punto de revisión carretera de Ollama. Ese es creo que más daño hace, porque las filas son kilómetros y no te quedas corto al decir que a veces son cinco filas porque no caben y están unos abajo y luego unos están desesperados y buscan generalmente en dónde rebasar. Creo yo que hace tanto esa parte hace falta, como hace falta también que las estaciones seguras tengan un área de descanso, sobre todo para las personas que ya vienen manejando y que ya se han cansado, no sé, como lo existe en Nuevo León, hay algunas áreas donde tomáramos ejemplos buenos, ¿verdad? donde hay esas áreas donde te puedes parar, puedes cargar agua, puedes más adelante están las gasolineras, o sea, nos hace falta muchísimas cosas en Tamaulipas y en esta parte de infraestructura no estamos preparados. Médico, ¿usted cómo ve esta situación de los retenes? Pues sería bueno que en estas temporadas pues se quitaran o se limitara a cierto tipo de vehículos nada más y que las personas que están en los puntos de revisión pues pusieran gente con un mejor criterio, porque la verdad es que sí se convierten en cuellos de botella o embudos. Entonces es muy lamentable, porque cuando vas de viajero o de turista a otros lugares, pues ves muchas cosas que dices, ¿por qué Tamaulipas no tiene paraderos turísticos? O sea, cada 100 kilómetros deberían de existir. Y un paradero turístico, pues hay gasolinera, hay restaurante, hay baños, hay farmacias, y hay áreas de descanso para las unidades de transporte, hay baños públicos, hay hoteles, hay toda una infraestructura que tú dijeras, sería bueno. Mira, Tamaulipas es una plataforma logística para importaciones y exportaciones, pero también es para el turismo fronterizo, para el turismo de playa, entonces, si una de las fortalezas que tiene Tamaulipas es su sistema carretero, por la conectividad que tiene o con puertos o con el vecino país del norte, como el estado de Texas, con quien tenemos 18 cruces carreteros y 2 ferroviarios, 3 ya ferroviarios, Nuevo Laredo ya tiene 2, entonces es importante que pues tuviésemos esa infraestructura también,
pero no la hay. Desgraciadamente no están las condiciones y los puntos de revisión que existen, pues parece que estuviéramos con respeto y con perdón de los centroamericanos, pero pareciera que estábamos en Centroamérica. Entonces creo que hay que dignificar el trato al turista, al paseante, y motivarlo para que regrese. Entonces hay gente que va 2, 3 días a la playa y vienen cansados, y agrégale el tráfico de tanto vehículo, y luego los puntos de revisión de media hora o hasta 40 minutos en un punto de revisión. En tiempo de vacaciones entonces, pueden horas, son horas. Entonces eso es muy lamentable. Ojalá que el secretario de Turismo, Benjamín, fuera un verdadero Benjamín en las carreteras, o sea, y que pues cuando menos ahí se notara, digo, andar en congresos turísticos de Nayarit y de Acapulco y aquí, y en el o sea, Tianguis. ponte a trabajar en Tamaulipas. Entonces creo que es importante que estén en donde está la gente. Hay un dicho que dice, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde está la gente? ¿A dónde está la gente ahorita? En las carreteras. ¿Dónde está la gente ahorita? En las playas. Unos poquitos en las iglesias o en el Chorrito o en el Nacimiento. Pero hay que estar ahí. Entonces, ese acompañamiento, Tamaulipas necesita una verdadera cultura turística. Y esta empieza en las carreteras. Muy bien. Salvador, ¿tú cómo ves el tema de los retenes? Pues ahí los tenemos, aquí tenemos uno muy lejos. Siempre ha sido queja, ya no de ahorita, de hace varios años, del cuello de botellas que se hace y las filas de kilómetros, no de metritos, de kilómetros. Entonces sí hace daño, y más en estos tiempos de vacaciones, de edad turística, incluyendo los trailers, incluyendo los dobles remolques que van adelante, ahí están, y se avientan. Pues pégales, no hay ningún problema, pues ellos no pierden nada. Entonces sí creo que debe de haber, creo que el gobierno federal y los elementos del Estado deben invertir, y vamos a usar una frase que dejó el otro señor anterior, que haya carreteras como Dinamarca. Creo que necesitamos ya en México este tipo de vías de comunicación, inclusive modernas, activas, con los señalamientos viales, con todas las condiciones, y como decían mis compañeros, esos paraderos deben de invertir. Si se genera recursos de las visitas de turismo y de la generación de tráfico de transporte pesado, pues yo creo que deben destinar recursos para ir viendo en Tamaulipas este tipo de paraderos, las carreteras que sean seguras y con señalamientos, con todo, para que evitemos pues hacer ese tipo de informaciones que al final de cuentas no nos quedan claras por parte del gobierno federal, y las cosas siguen igual. Muy bien. Bueno, pues agradecerles como siempre que han estado con nosotros. Doctora Leticia Santoyo, gracias. Muy buen día y gracias aquí a mis compañeros y al público que tan amable nos escucha. Gracias, médico Javier Terrazas. Mira, nomás, las carreteras de Tamaulipas están tan rezagadas como la señalética que tienen. El límite de velocidad, que a veces te marcan 80 kilómetros. ¿Quién va a ir 80 kilómetros? O sea, la verdad, de ese tamaño es el rezago de las carreteras. Si no fuera por el señor del sombrero Cavazo Lerma, estaríamos peor, porque fue el que amplió las carreteras. Gracias, Salvador Chavalero. Buenos días y buenos días al auditorio. Gracias a usted por acompañarnos. A nombre de todo el equipo de ORT Radio, de nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, agradecemos el favor de su atención. Lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana miércoles. Por lo pronto, que tenga un excelente martes, y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con X.